Y el día de hoy, el título de mi plática es La iglesia que Jesús desea. La iglesia que Jesús desea o sueña. Y quisiera hablarte de una iglesia que la Biblia nos habla, que fue una iglesia realmente ejemplar. Y quisiera junto contigo ir encontrando en la Biblia todo lo que esta iglesia logró y cómo fueron. Y encontrar el deseo de Dios en medio de eso. Y quisiera comenzar en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 10. Y dice así, Hechos 19, verso 10, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mismo capítulo 19, versículo 17, dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. De esa iglesia es la que hoy vamos a hablar. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, es decir, los brujos, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué increíble es que por 2 años, solamente 2 años, Pablo estuvo predicando en Éfeso, antes conocido también como la provincia de Asia, que era una de las provincias añadidas al Imperio Romano. Hoy en día es Selçuk, Turquía, donde entonces fue Éfeso, hoy en día es Turquía. Y qué increíble es que Pablo está por ahí 2 años, lees unos versículos antes, y Pablo empieza a enseñar en un instituto bíblico y empieza a hablar la palabra, y mucha gente es convencida, pero empiezan algunos problemas porque algunos de ellos ya eran cristianos y ya conocían la palabra a su forma, y Pablo les empieza a enseñar más cosas, y entonces empiezan unos conflictos, y Pablo les dice: miren, ¿saben qué? Ustedes quédense con su evangelio chafa, yo me voy a enseñar a otro lado. Y se va a otro lado. Y en 2 años le enseña todo Asia, imagínate. O sea, a veces hay lugares donde la palabra no prevalece por la actitud de la gente que escucha. Y hay otros lugares donde la palabra impacta a todo mundo porque hay gente con hambre. Y yo sé que aquí no es así, aquí Dios hace grandes cosas, pero en otros lados sí es a veces así. Pero increíblemente, Pablo está predicando la palabra, y entonces hay una gracia y todo el mundo está viniendo a Cristo. Y no solo eso, sino que enfermos están siendo sanados, y no solo que los traían, sino que las familias traían prendas de ropa de los enfermos, traían paños, y Pablo los tocaba, los apóstoles los tocaban, los llevaban a sus enfermos y los ponían sobre ellos y eran sanados. Y qué increíble es ver que hasta los brujos estaban convirtiendo. O sea, si no te queda claro por el hecho de que hay muchos viniendo a Jesús, de que Dios está haciendo algo, te debe quedar claro por los milagros que está haciendo. Y si no te queda claro por los milagros que Dios está haciendo, te debe quedar claro por los brujos convirtiéndose. O sea, yo no he visto muchos lugares donde hay brujos viniendo a recibir a Cristo. Pero esta historia continúa, y en el verso 24 del capítulo 19 dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión,
diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Qué increíble es ver que no solamente están sucediendo grandes milagros, todo el mundo escuchando, los brujos entregándose, trayendo sus libros de magia y conociendo a Jesús, sino que también la religión de moda se está poniendo en peligro. Es decir, la religión moderna, la religión de moda, pudiera ser en México la religión católica, que es la que la mayoría de personas conocen y practican. De pronto se empieza a poner en riesgo porque hay unos tipos predicando con tanto poder, con tanto favor de Dios, que ahora todo el mundo dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser más parte de esta religión o de esta enseñanza, yo quiero conocer verdaderamente a Dios. Y entonces los que hacían templecillos, los que hacían como artesanía de la diosa Diana, que en este caso era la religión de moda, ellos están espantados y dicen, oigan, todos ustedes tenemos que hacer algo, tenemos que detener a ese tal Pablo, de lo contrario no solamente está poniendo en riesgo nuestra religión, sino también nuestro negocio. Al rato ya nadie nos va a comprar templecillos de Diana, ya nadie va a querer lo que hacemos, ya nadie va a venir a nuestra iglesia. O sea, imagínate qué increíble es que la palabra empiece a tener tanto efecto en los corazones de la gente, que cualquier religión de moda se ponga en riesgo. Porque la gente sabe y dice, es que eso no me funcionó, pero lo que Pablo está predicando, eso me está cambiando. ¡Wow! Creo firmemente que donde Dios se mueve, se pone en riesgo cualquier religión de moda. Y Dios estuvo despertando un avivamiento en esta iglesia de Éfeso, y la gente era transformada, y después de ser adoradores de la diosa Diana o Ármetres, se convirtieron en adoradores de Jesús. Y no solamente eso, sino que en medio de este gran mover de milagros, este gran mover de predicarle a multitudes, y mover del Espíritu Santo, esta iglesia cada vez iba ensanchándose más, que dicen los historiadores que fueron entre 15,000 y 20,000 miembros. ¿Te imaginas? ¡Wow! Entre 15,000 y 20,000 miembros. O sea, no hay una iglesia en Morelia que tenga esa cantidad. Difícilmente hay una iglesia en México que tenga esa cantidad. Hay iglesias que han tenido, pero no más. Con el grupo de alabanza hemos estado en iglesias grandes en la Ciudad de México que llegaron a ser muy grandes, pero se han apaciguado, se ha bajado su membresía. Pues esta iglesia era una iglesia entre 15 y 20,000 miembros. Algunos dicen que su auditorio tenía capacidad para 25,000 personas. Y su pastor era Timoteo, un joven entre 17 y 19 años, imagínate. Y no estaba casado. Van bien. Y no solo está pasando todo esto, sino que ahora en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, Pablo les empieza no solamente, ok, somos una iglesia donde mucha salvación está ocurriendo, somos una iglesia en donde Dios se mueve, somos una iglesia en donde ocurren milagros, somos una iglesia en donde estamos poniendo en riesgo a la religión de moda porque aquí hay poder, pero empieza no solo a depender de eso, sino a enseñarles doctrina básica, les empieza a dar un discipulado. Y en el libro de Efesios dicen algunos historiadores y algunos eruditos de la palabra, teólogos, que el libro de Efesios es como el Everest en la Biblia, porque no hay otro libro que nos enseñe tanta doctrina y tantos secretos de la obra redentora de Cristo en la cruz por nosotros de manera tan práctica como el libro de Efesios. Imagínate. Y entonces Pablo viene a enseñarles, ahí les va la neta, ahí les va teología pura, y les enseña cosas como la siguiente, Efesios 1:3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, algunos lo leemos y decimos, ¿qué? O sea, usted, si usted lo lee y dice eso, no le ha caído el 20 ni tantito del evangelio. Y luego en Efesios 1:11 continúa y le dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, Pablo les está inyectando una identidad en Cristo impresionante. O sea, todos esos tipos no solamente estaban creciendo en cosas físicas, sino también estaban creciendo en una doctrina bien cimentada, sabiendo, yo soy acepto en el amado, yo soy una persona predestinada. Es decir, Jesús, antes de cumplir todo su plan en la tierra, Él ya me había escogido para hacer sus planes y sueños a través de mí. Igual que con Jeremías, antes de formarte en el vientre, ya te había llamado, ya te había escogido, ya te había nombrado. Y entonces esta gente está creciendo, viendo todo, diciendo, wow, hay un poder entre nosotros. Al final de sus reuniones cantaban, hay poder, poder sin igual poder, como algunas martes aquí, ¿no? Bien pentecostales. Y no solo eso, sino que también sabían, nosotros somos verdaderamente escogidos. Ellos ya no andaban en la calle así como de, híjole, soy cristiano o así bailando entre una u otra cosa. Ellos ya eran verdaderamente cimentados y sabían, yo soy predestinado, yo tengo un plan, yo voy a cumplir los sueños de Dios, yo nací para que sus sueños se cumplan en esta tierra. Y era gente llena de una identidad impresionante. Y Efesios capítulo 2 versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, ya no vivas en tu pasado, ya fuiste cercano, ya no eres el que eras, ahora eres uno completamente distinto. Efesios 2, verso 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Diga al que está a tu lado, advenedizo. ¿Quién sabe qué es eso? Pero lo serás tú. Dice, sino conciudadanos de los santos y miembros. Wow, escucha esto. Ya no eres extranjero, ahora eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento. Wow. ¿Alguien aquí alguna vez cuando lee acerca de Pablo siente que lo admira? Yo cuando leo de Pablo le pregunto a mi mamá, ¿por qué no me pusiste Pablo? O sea, yo encuentro lo que los apóstoles lograron y digo, wow, qué tipos. Ya no nos hacen a veces así, los admiro realmente. Pero me encanta ver lo siguiente, que por el simple hecho de tú y yo haber creído en el sacrificio de Jesús, somos miembros de la familia de Dios. Y el verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Wow, o sea, en ti hay una identidad, la misma que hubo en el apóstol Pablo.
La misma que hubo en Pedro, la misma que hubo en Tomás, la misma que hubo en Juan, la misma que hubo en esos grandes hombres de Dios, es el mismo cimiento de nuestra vida en Cristo. Y entonces son la iglesia modelo, son la iglesia extraordinaria, son una iglesia conquistando mucho y abriendo paso para que Dios obre. Pero en una de esas Dios les escribe una cartita, una carta de amor, una carta personal. Y en Apocalipsis 2, verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow, ¿te imaginas que Dios mismo está reconociendo esas virtudes en esta iglesia? No solo son una iglesia que han salvado a casi toda Asia, no solo son una iglesia que han tambaleado a los brujos y a los hechiceros, y ahora ellos mismos tienen hambre de Dios. No solo son una iglesia que sana enfermos, levanta paralíticos, resucita muertos. No solo son una iglesia que le dan libertad al Espíritu Santo, también son una iglesia que ha padecido, también son una iglesia que han sufrido por amor a mi nombre, son una iglesia que han pasado un montón de dificultades, pero han permanecido. Y Dios dice: yo admiro eso de ustedes, yo los reconozco, yo escribo y estoy consciente, son una iglesia ejemplar. Pero esta carta continúa diciendo: pero tengo contra ti, wow, tengo muchas cosas a favor de ti, pero tengo una sola cosa en tu contra, y es que has dejado tu primer amor. Primer amor en el original se refiere a lo principal, a lo primero, a lo superior, a lo que está por encima. Y amor se refiere a amor ágape, un amor absoluto, un amor desinteresado, un amor dispuesto a todo. Otro significado dice: un festival de amor. Tengo muchas cosas a favor de ti, pero tengo una en contra. Has quitado ese amor absoluto hacia mí. Ya no soy lo primero en tu iglesia, ya no soy lo primero en tu corazón, ya no soy lo primero en tu vida. Tengo eso en contra de ti. Y esto me recuerda en cómo en Mateo 22:37 Jesús está hablando con un intérprete de la ley, el cual quiere saber cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En otras palabras, no le dijo: quiero que construyas una iglesia y ganes multitudes, quiero que sanes enfermos, quiero que andes predicando por todos lados. Todo eso está escrito en la palabra y es importante, pero lo primordial a los ojos de Jesús es: ámame con todo tu corazón. No me importa tanto tus virtudes más de lo que me importa cuánto puedes amarme a mí. No me importa tanto tus logros más de lo que tú me amas, de tus afectos conectados hacia mí. Me impresiona encontrar que el segundo libro a Timoteo, Pablo lo escribe en la cárcel. Tuve la oportunidad de estar en Roma, en esa cárcel, y es una cárcel pequeñita, solo tiene una entrada y la entrada es el techo. Y dicen que los metían de cabeza, o sea, cuando caían pegaban en su cabeza. Solo tiene una puerta de salida, pero en esa puerta no puedes salir a menos que estés muerto. O sea, esas los metían a los que estaban condenados de por vida. Y a Pablo lo meten a esa cárcel, y él escribe segunda a Timoteo. Timoteo era el pastor de Éfeso.
Timoteo era su discípulo. Timoteo era un jovencito que había seguido la pasión de su mamá Eunice, de su abuelita Loida, y el tipo tenía una pasión, había seguido a diferentes viajes a Pablo y había visto el poder, el amor de Pablo, y él tenía hambre de eso. Y entonces Pablo le dice: ven, ocupo que pastorees Éfeso. Pero antes de Pablo morir, le escribe en 2 Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, sus últimas palabras no fueron: Pablo, échale ganas, Pablo, ya estoy por morir y solo deseo que te vaya bien en la vida, me caíste chido, ahí te mando una foto de los dos juntos. No, Pablo le dice: avívate, están por cortarme la cabeza y no me importa, mi corazón hacia ti es: avívate, aviva el fuego, enciende tu corazón, porque no hay nada que Dios desee más. A Dios no le impresiona, escúchame, a Dios no le impresiona el tamaño de iglesia que tienes, a Dios no le impresiona los dones que tienes, a Dios no le impresiona los logros de ti hacia Dios. A Dios le impresiona una sola cosa: ¿lo amas con todo? ¿Estás ardiendo en pasión por Él? Timoteo, son mis últimas palabras, y mis últimas palabras no van a ser felicidades. Mis últimas palabras van a ser: avívate, enciéndete, que no se apague el fuego en tu corazón. ¿Sabes? Tú puedes encontrar en el libro de Oseas que Dios le pide a Oseas: cásate con una prostituta, cásate con Gomer. Y él se casa con Gomer, y eso representa gran parte de la obra salvadora de Cristo con nosotros. Nosotros no merecíamos ser salvados. Nosotros fuimos tomados de lo más bajo, y Él, siendo puro, Él siendo limpio, Él siendo Dios, se casó y se quiere casar con su iglesia. Pero encuentras que Gomer, y aun cuando está casada, empieza a prostituirse con sus amantes. ¿Y sabes por qué Gomer empieza a prostituirse? Porque se le olvida de dónde la sacó Dios. Cuando mi corazón se está prostituyendo detrás de ídolos, es porque he olvidado la obra que Él ya pagó por mi vida. Porque no vivo recordando la cruz que Él tuvo que soportar por mí, con la única intención de enseñarme cuánto me ama y cuánto me desea, que Él ya no quería más barreras entre Dios y nosotros. Él quiso quitarlas completamente a través de la cruz. Pero muchos hoy nos hemos olvidado de esa cruz y estamos viviendo una vida cristiana, como alguien que admiro mucho dijo: dejando de ser palmeras y árboles fuertes en la casa de Dios, nos hemos vuelto puro fango. No hacemos nada, no servimos, no funcionamos, no tenemos pasión por la casa de Dios. Tenemos más pasión por un miserable juego de fútbol. Mete gol nuestro equipo y eso nos lleva a gritar. Venimos a alabar a Dios y lo hacemos como gente que no entiende la cruz. Y entonces Dios puede decir: ok, palomita, vienes los domingos, palomita, eres medio puntual, palomita, pero tengo contra ti que ya no me amas como me amabas al principio. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? La misma carta a los Efesios, Dios les dice: arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Cambia tu manera de vivir. Empezar un año no es que cosas precisamente han cambiado, pero es una oportunidad de nuevos comienzos. Es una oportunidad de decidir: sabes que yo no quiero salir de mi casa sin antes hablar con Dios. ¿Qué te cuesta hablar con Dios en tu regadera? ¿Qué te cuesta hablar con Dios? Arrodillarte unos minutos simplemente diciéndole: te necesito, tú eres el primer lugar. ¿Qué te cuesta conseguir buena música de adoración y ponerla en tu celular? Muchos tenemos más música sin sentido que música de Cristo. Estamos secos, estamos muertos.
necesitamos una vez más volver a las primeras obras. ¿Qué es volver a las primeras obras? Volver al lugar en donde empezamos nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios empezó con una verdadera y sincera relación, volver a eso, volver al inicio. Pero es que Shalom, tengo tiempo que busco y no encuentro nada. Pero Jeremías, Mateo dice: el que busca encuentra. Si me buscas con todo, me encontrarás. Si tú persistes, tarde o temprano Él vendrá a tu encuentro y volverá a avivar tu corazón, y otra vez tus afectos serán consumidos en Él. La Biblia en Cantares dice: atráeme y en pos de ti correré. No hay manera de correr en pos de Él si no es Él atrayéndolos. La Biblia dice que Él produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces es Dios quien puede darte el siga para tener hambre o para seguir endurecido. Si en esta mañana tú quieres pedirle al Espíritu Santo: avívame, enciéndeme, déjame entender lo importante que es para ti el que yo permanezca avivado, te voy a invitar a ponerte en tus pies, levantar tus manos y olvidarte de todo. Y a Él dile: te necesito. Padre, yo no puedo seguir sobreviviendo a una relación miserable de domingos. Yo no puedo seguir mendigando el pan como los perros cuando soy un hijo que puede sentarse a la mesa de tu intimidad y comer, ser saciado, ser llenado. Oh, Jesús le dijo a la mujer: el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Déjanos beber de la plenitud del agua de la vida. Déjanos saciar nuestra alma una vez más. Padre, queremos este año caminar en una relación fresca, poderosa, avivada, una relación que tiene sentido. Avívanos, enciéndenos. Oh, que el fuego del primer amor vuelva a encenderse. Yo te necesito. Yo quiero caminar contigo. Avívame, enciéndeme. Espíritu Santo, ven a esta iglesia.